Atilra, trabajadores lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Economía 4D, a poquitas horas de la veda electoral, donde no vamos a poder hablar, no sé de qué van a hablar. Nosotros por suerte no tenemos programa esos días, no sé de qué vamos a hablar. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Cómo te va, Agustín? ¿Cómo le va a todos ustedes? Lo dijo Agustín, a partir de mañana comienza la veda electoral. 3.542 spots publicitarios en todo el país. Quiero que me cuenten ustedes si les quedó algo de estos 3.542 spots publicitarios. Nos va a acompañar un especialista en comunicación política que va a hablar del tema. Pero me imagino... Yo no te voy a criticar los spots porque uno de los que está dando vuelta es mío. Bueno, vamos a criticar nada, en absoluto. Me imagino... porque a través de nuestra línea de WhatsApp 116-136-7550 le están preguntando al señor qué va a pasar con el dólar, así que en instantes algo va a comentar, si sabe lo que va a pasar con el dólar o no sabe lo que va a pasar con el dólar, pero la situación es bastante tensa. Sí, nadie sabe, pero alguna orientación te vamos a dar, por lo menos vamos a explicar ahora qué es lo que hay atrás de esto, del movimiento, y qué es lo que puede generar este movimiento. Y un dato puntual sobre la semana que viene. Algo puede pasar la semana que viene, y te vamos a advertir. No, tira el título. Hay un vencimiento muy importante. Claro, ¿no? Un vencimiento muy fuerte de estas famosas LEBAC, letras del Banco Central, que tienen un potencial de corrida sobre el dólar muy fuerte, que va a depender también del resultado del domingo. Ahora en un ratito hacemos una editorial y te contamos sobre esto. No sé si, Agustín, ¿te acordás una canción de Charly García, Promesas sobre el bidet? Sí, me acuerdo todos los temas de Charly. Bueno, muy bien. Este tema de las promesas electorales, a ver, comenzamos con el segundo semestre, vamos por el cuarto, está bien, ya es conocido, ya fue tan repetido, el mejor equipo de los últimos 50 años, también es conocido, es repetido, y seguimos con esta serie. Ahora vimos los spots que hacen referencia, vamos a hacer todo lo que no se hizo en los últimos 25 años, pero hay dos datos. Yo diría tres. El primero de Esteban Bullrich, bastante desagradable, que fue un chico preso más. Pero esto lo pegó a 1 metro más de asfalto por día. O sea, que para hacer una cuadra de asfalto necesitan 3 meses. O sea, que cuando finalice el mandato llegarán a 15 cuadras de asfalto. En definitiva, estas frases están mostrando el contenido, el continente, la poca efectividad que tiene. Y también hay otra frase de Mauricio Macri en promesas electorales, que queremos que todos los días haya una nueva persona incluida. Una nueva persona incluida implica hasta el 10 de diciembre del 2019, cuando finalice su mandato, 852 personas incluidas. O sea, en materia de inclusión social, si uno analiza el discurso, es 0,002%. En definitiva, la canción de Charly García, Promesas sobre el bidet. Se les va un poquitito la mano en términos del gradualismo, ¿no? Digo, porque una cosa es gradualismo y otra cosa es hacer 1 metro de asfalto por día. Y después, bueno, estas cosas que dejan al descubierto ciertos pensamientos que cuando se largan a hablar, por ejemplo, lo de un pibe preso, que aparte es muy grave porque viene de quien hasta hace muy poquitito ocupaba la cartera de educación. Digo, alguien que era responsable del Ministerio de Educación, en lugar de pretender un pibe en la escuela todos los días, si vamos al gradualismo, sería importante que sea más de uno, pero en lugar de pretender que los chicos vayan a la escuela, el tipo está contento y festejando públicamente que un pibe vaya preso. Un menor, ¿no? Que no tiene sentido. Pero bueno, digo, esto tiene que ver, digo, en el plano político con la elección de los candidatos. Yo creo que hay 2 espacios políticos que están lamentando la elección de sus cabezas de lista. Uno, con las declaraciones de Bullrich, y el otro, desde que arranca la campaña, Unidad Ciudadana, con las declaraciones de Fernanda Vallejo, ¿no? Por supuesto, pero ¿sabés qué? También subyace sobre si estos guiones comunicacionales tienen o no tienen efectividad. Hasta ahora
han dicho que han tenido efectividad, los resultados lo acompañaron. Tenemos que ver ahora si estos guiones comunicacionales, porque tenemos otros partidos, por ejemplo, Un País, para mencionar distintos, donde habla ley de góndolas, habla de distintos aspectos que son tangibles. Cada uno, digamos, todos los candidatos, mencioné Un País, pero también podemos mencionar Frente para la Victoria, me refiero Unidad Ciudadana, a todos los partidos que hacen promesas específicas. En este caso, vemos que desde el oficialismo las promesas son muy frágiles, ¿no es cierto? Permanentemente escuchamos otro de los temas, la inflación. En el día de hoy, el presidente de la Nación insiste nuevamente en la inflación cuando se está notificando de una inflación del 2% en el último mes, ¿no? Sí, 2 o arriba del 2%. Si te parece, ahora vamos a hablar de estos temas, del dólar, de la inflación y una breve descripción de qué pasa con la economía previo a las PASO. Sí, y señor. después te contamos los invitados que tenemos esta noche, candidatos de, no todos, pero de muchos espacios políticos y analista, como ya adelantaste vos, política, para hablar, ya que estamos a poco de que arranque la veda, todo lo que podamos de política, y ahora te voy a contar qué pasa con la economía. Vamos a una pequeña tanda, ¿te Vamos parece? a la tanda, sí, vamos a la tanda. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierten las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Bueno, acá estamos, seguimos en Economía 4D. Como te acabo de contar, vamos a abordar dos cuestiones que tienen que ver con lo que está ocurriendo con la economía previo a las PASO. De parte del gobierno hay una intención clara, ¿sí? De hecho hasta se filtró que quien está atrás del diseño de la campaña, Durán Barba, recomendó correr el eje de la economía. Hace poco el presidente en una declaración dijo algo así como la economía ya arrancó la primera vez que habla de esto, pero la intención es correrlo y hablar de otros temas, corrupción y otros, pero no hablar de la economía. ¿Por qué no hablar de la economía? Porque la realidad es que por más que el ministro Duhovne haya salido a decir algo o le hayan dicho decir al presidente que la economía arrancó, la percepción que hay en la calle y lo que marcan muchos indicadores es que esto no es así. La economía no arrancó. Sí es cierto que algunos sectores puntuales que han sido beneficiados por estas políticas económicas vinculados con la exportación agropecuaria, la intermediación financiera, algún sector industrial puntual como puede ser el automotriz porque aumentó su producción por las ventas a Brasil, que después de una recesión muy fuerte empezó a recuperar un poquitito la actividad económica, o el sector de la construcción, que impulsado por obra pública previo a las elecciones, también tuvo algún rebote que en los porcentajes parece que fuera muy fuerte porque estamos comparando con una base de comparación muy baja. Estos fueron los peores meses de la caída del año pasado. La obra pública el año pasado estuvo frenada completamente. Entonces cualquier comparación que uno haga contra nada pareciera que es muy alto. Pero sacando estos sectores puntuales, la realidad de la industria extendida, de la pequeña y la mediana empresa, del comercio, el consumo sigue cayendo. 20 meses consecutivos, según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, marcó de caída el consumo para el dato de julio, 1,6% negativo, contra el año pasado, donde ya había caído el mismo mes casi un 8%. Entonces,
La dinámica del consumo, que es el principal motor de la economía, sigue para abajo, la inversión no aparece, la pequeña y la mediana empresa sigue cayendo, según datos de producción de industria PYME también, 21 meses consecutivos de caída, los comercios lo mismo, y cuando uno habla y camina con comerciantes, con empresarios PYME, sectores como calzado, como textil, que son los principales generadores de empleo, todos te marcan una angustia muy fuerte, porque la situación no es buena, porque cae la demanda interna, porque el consumo no levanta, porque el ingreso de importaciones de productos terminados, hay sectores a los que les afecta muy fuertemente, porque el tarifazo se hace insostenible para muchos que ya no pueden afrontar esos pagos, porque las tasas de interés altas empiezan a jugarle en contra al crédito, al consumo, al crédito para capital de trabajo de las empresas. Entonces, es un combo muy complejo. Frente a esa realidad, el gobierno juega con esta idea de, bueno, no hablemos de economía y si algo decimos, tomemos algún indicador puntual e intentemos instalar la idea de que la economía está recuperando. Ese es el diagnóstico de lo que está pasando hoy antes de las PASO del domingo, donde vas a tener que ir y votar, ¿sí? Y ahí se va a estar definiendo con ese voto, ¿se acompaña esta gestión del gobierno o no? Después, dentro del no, hay diferentes alternativas, no nos vamos a meter con eso. Pero la idea es, ¿se acompaña el camino que el gobierno ha decidido tomar o estoy en contra de eso? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con el dólar? Estás del otro lado, te interesa, lo seguís de cerca, te preocupa, haces bien en que te preocupe. El gobierno intenta negar y tapar la preocupación. El propio presidente dijo, no nos preocupemos por lo que pasa con el dólar. A mí me hizo acordar a Sigot, ministro de Economía de la época de la dictadura, que dijo el que apuesta al dólar pierde, y después pasó lo que pasó, cuidado con esas declaraciones. La cosa es que el dólar está subiendo y mucho. Ayer miércoles el Banco Central tuvo que salir a vender casi 600 millones de dólares y así todo subió 7 centavos en el día, cerró arriba de los 18 pesos. Hoy salieron a vender más para bajarlo de los 18, 17,99 por ahí. ¿Por qué? Porque el gobierno le dio la orden al Banco Central de que no quiebre 18 antes de las elecciones del domingo porque lo consideran una peligrosa barrera psicológica. Ahora, vos que estás del otro lado y decís, está bien, el tema del dólar me preocupa, pero ¿hasta dónde? Porque el que no tiene capacidad de ahorro dice, bueno, yo no puedo ir a comprar dólares. ¿Por qué te tiene que importar esto? Porque por más que lo nieguen, la suba del dólar en Argentina tiene traslado a precios. Lo tiene. Los datos de una consultora que se dio a conocer hace muy poquitito marcan 5% de suba promedio en precios en supermercados a partir del movimiento que tuvo el dólar ya en estos últimos días. Pero además, negar que tiene traslado a precios es no solo no conocer el funcionamiento de la economía argentina, sino desconocer la historia argentina. Porque siempre, cuando vos agarrás los últimos años, 10, 15, 20 años, lo que quieras, y ves qué pasa cuando hay movimientos bruscos en el tipo de cambio, bueno, eso tiene su correlato en precios indudablemente. Ahora, venimos con el poder adquisitivo de los salarios golpeado, ¿sí? Entre 8 y 15 puntos de pérdida de poder adquisitivo desde que arrancó el gobierno, depende de qué sector consideres. Si esto tiene traslado a precios, cuidado porque el impacto sobre el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, de las asignaciones y de los ingresos en pesos se puede tornar insostenible y ese es el riesgo. Como te marcamos hace un rato, el martes hay un evento importante. Después de las PASO hay que renovar más de 530.000 millones de pesos de letras del Banco Central. Si todo eso se va a dólar, la presión puede ser incontenible. ¿El resultado del domingo importa? Sí, importa. Los inversores van a jugar con eso, van a especular con eso, así que habrá que estar atento, siguiendo esto de cerca y intentemos que el gobierno o, más adelante, la fuerza de la oposición ponga un freno e intente que este traslado a precios, con un Estado ausente como hoy tenemos, tome otro matiz y empecemos a estar todos más protegidos de estas cuestiones. Gustavo, ¿presentás los invitados? Por supuesto que sí, estamos con la diputada nacional por Corrientes del Peronismo para la Victoria, Araceli Ferreira, gracias por estar en el programa. No, a ustedes por la invitación. Un panel de lujo. Hoy estamos presentando quien está al lado, Sebastián Galvarini, senador provincial por un país.
Muchas gracias por estar acá y nunca están ausentes, que realmente se mueve muy bien la gente de prensa del Frente de Izquierda. Nos acompaña Romina del Pla, precandidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires. Y pasamos a la otra parte del estudio, ¿sí? Está como tomándoles examen. Sí, sí, no, y ahora, claro, obviamente. O ellos tomándome examen. Bueno, puede ser. Estamos con la doctora Adriana Amado, doctora en Ciencias Sociales, especialista en comunicación política. Ya comencemos contigo. A ver, vamos a escuchar acá la visión de cada uno de los referentes de su partido. ¿Qué pasa con el electorado en este tema de comunicación política? Hubo una sobrecomunicación, ¿no es cierto? Venimos de muchos años de sobrecomunicación y de ponerle a la comunicación demasiada expectativa. La verdad que no funciona así como creemos, que la pura oferta de mensajes en cualquier momento, en cualquier lugar, sin distinción uno de otros, puede generar algo. Lo que genera es desconexión. Lo que pasa en el cerebro de cualquier persona cuando está saturada de mensajes es que deja de escucharlo. Con lo cual, más allá del entusiasmo de muchos partidos políticos, porque bueno, ahora tienen un espacio, lo cierto es que es hasta contraproducente. ¿Por qué? Porque se maneja el tema cuantitativamente, se sortean los espacios indiscriminadamente y además todos quieren más o menos hacer lo mismo porque todos quieren ir a lo que suponen que funciona. Con lo cual eso automáticamente deja de funcionar, porque lo que funciona en comunicación es lo que es original. En esta campaña claramente lo más original fue la no comunicación, que es por el camino de que fue Unión Ciudadana. Entonces, lo que llama la atención es, ¿hay alguien que no está acá? Que no está hablando. Esto de Unidad Ciudadana, que se muestra así, ¿no? Muestran personas hablando, pero no los candidatos. Sin embargo, hay quienes dicen que esto que hacen algunos grandes medios de comunicación de apuntarle a Cristina Fernández directamente todo el tiempo con críticas, sobresaturación de críticas, la termina levantando. ¿Esto funciona así? En realidad, el problema que tienen los medios es que tampoco tienen mucha audiencia del otro lado, ¿no? Cualquier noticiero hoy tiene un tercio de la audiencia que tenía hace 15 años, los diarios en todo el mundo, no es un problema solo de Argentina. Y yo creo que justamente esa cápsula en la que políticos y periodistas se hablan entre ellos sobre temas de ellos, es justamente lo que más los desengancha. Exactamente. Queda como un gueto comunicacional. Y hoy las burbujas informativas son el principal problema de la comunicación. ¿Y eso qué significa? Que vos en cualquier red social, en cualquier buscador, hasta en tus mails, los programas saben a qué le dedicas atención y terminan priorizándote en la oferta informativa lo que vos le prestaste atención previo. Quiere decir esto que es que aunque ustedes dos sigan a las mismas cuentas en Twitter, ninguno va a recibir la misma información. Porque aún siguiendo las mismas cuentas, lo que va a ofrecerte es aquella a la que vos le mostraste alguna atención, alguna preferencia. Entonces, si cada uno está en su burbuja, lo que significa es que cada uno busca la información de su afinidad, con lo cual las críticas que se le hagan a un partido no tienen mella en las de los que están seguros que van a votar, y a la inversa. Entonces, lo que encontrás es todavía más ruido, ¿no? Porque está crítica y más excusa para desengancharte, ¿no? Decir, bueno, sí, siempre lo mismo, siempre se están peleando. No aporta. Creo que lo que nos está faltando, y esto es un problema para todos los partidos, porque por más que digan, bueno, yo ahora hago un poquito más, o gasto más plata y hago un comercial mejor, lo cierto es que no están viendo ninguno de los comerciales. Pero te hago una pregunta. Vimos varios candidatos, bueno, Cristina Fernández, Mauricio Macri, Un País, Florencio Randazzo, o sea, todos mucho trabajo de terreno, ¿no? ¿Este tema lo considerás efectivo o en ese trabajo de terreno terminan yendo a la misma gente que son el núcleo duro de cada uno de ellos? Yo creo que pasa mucho por ahí. La pregunta es, ¿por qué la política tiene que esperar a las elecciones para ir a hablar con la gente? Bien. Se supone que todos, sobre todo los que están en el gobierno, tienen canales institucionales de diálogo, pero nadie los usa. Y de hecho, si vos te fijás, en las mismas páginas, todos los candidatos quieren me gusta en la página de Facebook, todos quieren que les retuiteen, pero ¿cuántos conversan con los candidatos? Con los electores? Ninguno.
¿Cuántos presidentes conversan con sus ciudadanos? ¿Cuántos estamentos intermedios conversan con los ciudadanos? Entonces, claro, después salen desesperados a tocar timbre, a decir, bueno, pero estamos haciendo algo valioso. Creo que nosotros confundimos la idea de la campaña permanente en una propaganda permanente, ¿no? Pregunta, el concepto de la campaña permanente, ¿no la potenció Néstor Kirchner? Sí. Y más que Néstor Kirchner, Cristina Fernández, que le gustaba muchísimo todo el tema de los medios, ella era muy carismática y lo manejaba muy bien, entonces también hubo como un exceso en ese sentido, porque por esto que digo, Saturó. Cuando vos saturas, ya después queda muy poco por hacer. ¿Le funcionó el timbreo a Cambiemos en el 2015? Pero porque era la contracara de esa la forma propaganda. de comunicar. Pero ahora están en el poder y Satura. siguen gastando exactamente la misma cantidad que gastaba Cristina Fernández antes, con lo cual lo que comunican es exactamente lo mismo que estaban comunicando el partido anterior. O sea, pareciera que cuando llegan al poder nadie puede prescindir de aparecer en un comercial lindo diciendo que todos nos preocupamos por la ciudadanía, porque por más que el partido sienta que, bueno, no, pero mi oferta, mi promesa es, en la cabeza de la gente esto está como tan mezclado y tan saturado que acabo de ver una encuesta que plantea que el 40% digamos, acá en Distrito Capital y AMBA no iría a las PASO. Pero no es una cifra alta. No iría a votar, digamos. No iría a votar. Ahora, no es una cifra alta No, porque... yo de percepción pensaría que es más el porcentaje. Que está desinteresado completamente. En 2007 el porcentaje de gente que no fue a votar era del 30%. Y fue parecido, o sea, el 54%... O sea, el número mayor en todo caso. El 54% que consagró a Cristina era de un 70% de electores. Bien. Con lo cual también eso te baja el número. Entonces ya también ahí te estaba mostrando un tercio y ahora un 40% de la ciudadanía que está diciendo no me enganchan, no es por acá. Creo que por ahí sería bueno empezar a pensar otras formas de comunicación menos agresivas, ¿no? Menos así catarata y saturantes. Bueno, después nos quedan varias preguntas. Uno de los temas, justo que lo escuchaste, Agustín, pero lo dejamos para después, ¿te parece? Dale. ¿El tema de la economía va a pasar o no como escenario en las elecciones ahora de las PASO y las de octubre, ¿te parece? Pero bueno, sí, ya presentamos a los candidatos. A los candidatos, ¿eh? Y bueno, comenzamos en este orden. Araceli, por la provincia de Corrientes. Sí, que estamos también con una elección de gobernador por el tema de la intervención cuando se fue Aguad. Un Aguad que estaba procesado, y sin embargo nadie dijo nada cuando estaba sentado en la banca de diputado y fue uno de los que en 2 años fundió la provincia. Pero bueno, yo escuchaba lo que decían del tema del dólar. Disculpa, Sí. habla muy rápido. Perdón. En 2 años fundió la provincia. En 2 años echaron ¿Qué 10.000. significa fundir la provincia? Nos dejaron el Secacor, que fue con lo que hizo el Curro, que se llevó $60 millones y dejó 60 millones de Secacor, como que valía un Secacor $1. El bono ese. Sí, Un bono. que fue lo primero, la primer cuasimoneda que nos asoló. Después el tema 10.000 empleados públicos echados en 2 años, en una provincia que vive del empleo público todavía, de hecho, sigue viviendo. 33%. Algún neoliberal te va a decir, bueno, está bien, hay mucho ñoqui. A ver qué le respondes. Bueno, yo creo que ahora tienen ñoquis de mucho más lujo y les pagan $150.000 para dirección de bicicleta, movilidad en bicicleta. Nos descuentan plata del Consejo Nacional de las Mujeres, que estamos con una epidemia de femicidios y situaciones de violencia, y crean estas cosas y le dan 200 millones. Hay ñoquis, lo que pasa es que ahora son ñoquis VIP. Bien. Pasamos con Sebastián Galmarini a la provincia de Buenos Aires como senador. Bueno, contanos un poco, escuchaste a la especialista en comunicación política. Ustedes siempre estuvieron, generalmente la mayoría de los candidatos tienen una visión economicista y la llevaron a la campaña, ¿no es cierto? Para contar a la gente que el problema está pasando por el bolsillo. Sí, yo creo que sí, la escuché muy atentamente y creo que tenemos un problema que es más grave que solamente la comunicación. Y en todo caso puedo coincidir con que cada vez más la política le habla a la política y nos encerramos en el discurso entre nosotros. Pero creo que ahora tenemos una complicación adicional.
En esta campaña electoral todos admitimos tener un problema con la economía, tener problemas de inflación, tener problemas con el valor del dólar, tener problemas de inseguridad, problemas en la educación. Ahora, lo que yo encuentro de esta campaña como particularidad y que cada vez se asemeja más este gobierno al gobierno que se fue, es que cada vez que vos intentás hablar del problema que tiene la Argentina, terminás en una agresión personal ya. Antes te mandaban a 678 para que te destruyan la televisión. Ahora los trolls de Marquitos Peña. Y yo, la verdad, cada vez que los escuchás hablar, cada vez se parece más. Cada vez es más parecido Marcos Peña a Jorge Capitanich. Y en realidad tenemos que hablar de que los argentinos no llegan a fin de mes, de la suba de las tarifas, del problema de la inflación. Antes nos decían que la inflación era producto del déficit fiscal. Y entonces teníamos cerca del 40 en algunos de los años. Bueno, hoy tenemos el 25 y duplicamos el déficit. Cambiamos la maquinita de impresión de billete por el endeudamiento externo. Tenemos 40 el año pasado. Mi pregunta es, ¿alguien cree que a la Argentina le va a ir bien en este camino? Entonces no es un problema de comunicación. En lugar de discutir los problemas, es una agresión, la culpa es tuya, la culpa es mía, y yo no voy a coincidir con lo que decía Agustín hace un ratito. Yo no creo que sea un problema de modelo económico. Creo que lo único que hay es improvisación e impericia. Bien, clarísimo. Tenemos que cortar, pero dejamos instalado, Romina, la visión del FIT. Sí. Esta campaña se ha hecho en la puerta de fábricas, en los hospitales, en las escuelas, en los barrios, que es donde siempre estamos los que integramos los partidos de la izquierda. No vamos en la campaña electoral, sino que es una presencia permanente, por lo tanto no necesitamos inventar o hacer innovaciones de algo que no hacemos. Nosotros estamos presentes en cada conflicto, y en la puerta de fábrica fuimos a discutir con los trabajadores la situación gravísima del salario que no alcanza, porque todas las paritarias han cerrado con topes que han dejado a la mayoría de los trabajadores por debajo de la canasta familiar, ni hablar, pero en muchos casos incluso por debajo de la línea de pobreza. Recorriendo el interior de la provincia de Buenos Aires, uno se desespera de ver los salarios de los empleados municipales, que en muchos casos están por debajo del salario mínimo vital y móvil, abajo de los 8.000 y pico de pesos. Es gravísimo. Y también alertando, hemos utilizado mucho esta campaña electoral para alertar sobre la reforma laboral que el gobierno quiere desenvolver. Un ministro lo niega, otro lo reconoce. Lo claro es que están alabando la reforma laboral de Brasil, que pretende eliminar los convenios colectivos de trabajo, convertirnos a todos en monotributistas y por lo tanto la panacea de las patronales. Un trabajador a disposición pero sin garantizarle más mínimo salario. Esto tenemos que enfrentarlo, como lo venimos haciendo con los despidos, que en los únicos lugares donde se han enfrentado los miles de despidos que hoy están asolando el interior de la provincia de Buenos Aires, el conurbano, las grandes ciudades del país, es la izquierda que ha estado movilizada junto a los trabajadores de PepsiCo, de AGR, y en cada lugar donde ha habido un ataque patronal que hemos sufrido los trabajadores, porque claramente acá el ajuste lo vivimos los trabajadores. Nos escuchamos la visión. Sí, de vamos todos. a hacer una pequeña tanda y ahora seguimos con los invitados de esta noche. Vamos a arrancar después de la tanda con Araceli, que algo quería decir, Araceli Ferreira, sobre el tema del dólar, y también te voy a preguntar por la flexibilización laboral. Una tanda y seguimos, dale. ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos.